7 de la mañana con 27 minutos. Aquí ya estamos en la mesa de los encuestadores. De izquierda a derecha, como no va el país, Javier Márquez de Veracruz. Muchas gracias. Roy Campos, de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Jorge, buen día la día de hoy. Paco Abundis, Parametría. Aquí tenemos hoy la encuesta. Es inevitable platicar sobre la encuesta. Yo te pregunto, Roy, 52% de las preferencias electorales, en términos de voto, ¿qué significaría? Ay, impresionante, ¿no? A ver, sube el padrón subió casi 90 millones. Va a subir la participación, van a votar casi 60 millones. 52% significaría que inevitablemente vamos a tener al presidente más votado de la historia. O sea, ¿significa cuántos votos? Más de 30 millones. Enrique Peña Nieto tiene el 19, récord, ¿verdad?, de votos en este país en una elección presidencial. Más que José López Portillo cuando compitió contra sí mismo. 19% más, porque el padrón no era más pequeño. El padrón creció mucho. El padrón creció. De 1991 a la fecha. Sí. Y la participación va a ser... Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esta fotografía? ¿Qué vemos, Jorge? Bueno, lo que vemos es, digamos, una consolidación del primer lugar y algo que hemos mencionado, algo que hasta cierto punto es inédito. Quien inició en primer lugar en las encuestas siguió creciendo durante el periodo de campaña, mientras que segundo y tercer lugar, pues dentro de todo no se han movido mucho, digamos, ha habido movimientos en el margen, pero no ha habido tales movimientos y esta tendencia al alza ha sido sostenida por parte de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que había incluso, por ejemplo, la de Reforma, cuando ellos inician su serie, para verlo, digamos, en la serie de ellos, es un crecimiento de 10 puntos porcentuales. La primera que publicaron a mediados de febrero tenía 42, López Obrador 32, Ricardo Anaya y 18 puntos José Antonio Meade. José Antonio Meade sigue más o menos en ese rango, no se ha movido gran cosa, según la medición de Reforma. Ricardo Anaya sí ha tenido un poco más de movimiento, su mejor etapa fue a mediados de febrero, periodo de precampaña. De este 32, pues ha oscilado entre 26, 30 en esta medición, y López Obrador de 42 a 52%, pasando por dos mediciones de 48. A ver, a mí me hace mucho ruido este voto de 30 millones de personas. Porque me sigue zumbando. Mucho. Porque son 11 millones de votos más que Enrique Peña Nieto. Que ganó por 7 puntos. Que era un rockstar, o sea, no era un candidato, era un rockstar. Pero al final fue muy cuestionado, recuerda. ¿Sí? Es decir, llegó a tener mediciones como las que tenemos ahora, con 18 puntos de diferencia, o bueno, pero creo cayendo. Que ya rebasó, pero cayendo al final. Cayendo. Y llega eso, casi poco más de 7 puntos. Y eso estaba pasando ya al mes de junio, que será pasado mañana. Lo que creo que, como dice Jorge, está sorprendiendo ahora es que no esperábamos tener una elección más abierta al final de la contienda. Prácticamente cada elección, desde el 2000 a la fecha, o el contendiente ha rebasado, como el caso de Fox, o se ha ido cerrando, como en 2005, y hubo un cambio de ganador al final. En las últimas dos elecciones, López Obrador había tenido 32%, más o menos. 35. 36, 35. Entonces, estamos viendo 15, 16 millones. 15, 1 y 17 la segunda vez, ¿no? Y 35 a 52 son muchos puntos porcentuales, Bastante. muchos votos. Bastante. Este dato nos está diciendo algo o no nos está diciendo la fotografía real, Javier. Mira, la fotografía es una buena... Quería complementar algo que había dicho Paco la otra vez en este espacio. La fotografía, si tú estuvieras de acuerdo, Roy, quizás, si usáramos la alegoría, es... El día de la elección vamos a estar registrando quizás una abstención de 35%. Sí, sí. Y el resto de la población va a estar votando por algún partido. Si dijéramos que las encuestas van a estar sacando una fotografía, quizás en este momento deberíamos estar viendo una fotografía parecida al resultado final. Es decir, un 35% de personas que nos dicen que no van a votar y el resto que lo van a hacer por una opción. Deberíamos. Lo cierto es que quizás la alegoría de la fotografía no es tan cierta, porque la fotografía parecería más bien un negativo un poco borroso con respecto a lo que vamos a observar. Tenemos que cambiar el concepto de fotografía. Es radiografía, es una radiografía. Necesita interpretación. Mira, esa es mejor. No, pero lo que Pero es muy quisiera chistoso que es viera otra. hasta los huesos. Y cada doctor la ve distinto, además. Claro, pero al rato hacemos la tomografía, y la resonancia. Entonces, a ver... Pero lo chistoso es
platicábamos también de la efectiva y la bruta la vez pasada. Pareciera que la efectiva es un buen predictor del resultado electoral. Quizás las encuestas, de hecho, no son fotografía. Esta es efectiva, dice. Esta es efectiva. Es el dato de... E históricamente hemos observado que la efectiva sí son un buen predictor. Yo sé que a muchos los encuestadores no nos gusta quizás decir que se trata de pronósticos. No es la intención ser un pronóstico en la encuesta, pero resulta que el efectivo es un buen predictor, al menos históricamente. Entonces quizás no hablamos de fotografías y buenos predictores. Podamos esperar quizás que esta encuesta refleje la preferencia electoral de la elección, pero pues todavía falta ver qué. Habrá que revisar esto, digamos, porque en muchas locales, históricamente, la bruta, independientemente del porcentaje, la diferencia refleja mucho mejor lo que termina pasando. La diferencia en la bruta, dice. La diferencia en la bruta. La brecha. La brecha. Es decir, eso acaba sucediendo con mayor frecuencia estamos tenemos que aterrizarlo. Sí, a lo que me refiero es que cuando se incluye en la no respuesta, mal llamados indecisos, ese que reporta hoy Lorena Becerra, 18%, cuando ese lo quitamos y se hace efectiva, se magnifican las diferencias. Frecuentemente en elecciones locales y algunas nacionales, la diferencia entre primero, segundo, tercero, acaba siendo mejor reflejado cuando tienes esa no respuesta, aunque no corresponden los porcentajes. Hace unos minutos, Jorge, platicábamos con Fernando Rodríguez Doval, que es uno de los voceros de la campaña de Ricardo Anaya, y él decía, respetamos la encuesta, como todas las encuestas, no coincide con nuestros números. Nuestros números están entre 6 y 7% de diferencia con Andrés Manuel López Obrador. ¿Te suena 6, 7 puntos porcentuales? Creo que él está haciendo referencia a la encuesta de Massive Caller, que es una que digamos, la campaña de Anaya o la de Giaiza, que están en esa brecha, digamos, en esos niveles. Pero quisiera regresar a esto que decían ustedes del 50%. ¿Qué significa? Creo que aquí, digamos, hay dos maneras de verlo. Uno, de una manera positiva, que estos son votos a favor de López Obrador, y otra que me parece mucho más realista, que es simplemente, bueno, durante la campaña hay cosas que les gustan a los ciudadanos de los candidatos y cosas que les disgustan. No necesariamente es un voto a favor de López Obrador. Es claro que es un voto de rechazo hacia el PRI. Haya sido como claro, 7% pero, de rechazo al presidente. Exactamente, pero tiene que ver con el mandato, y es que esto es muy importante. ¿Cómo se lee? Cuando Roy dice 30 millones de personas, nunca otro presidente ha tenido esa votación. Es cierto, pero detrás de las palabras de Roy pareciera yo intuir como una suerte de mandato, que así lo va a leer López Obrador, así se va a leer políticamente. Bueno, ya su gente cercana esta mañana ya está. Pero no seas vocero de... Eres uno de los doctores que está interpretando la navegación. Hoy ya decía, ¿no? En Twitter nada más decían algunos de sus seguidores, voceros, este arroz ya se coció. Pues lo dijeron hace tanto tiempo que se les puede quemar, sáquenlo, ¿no? En esto de los 30 millones que Raimundo pidió que tradujeras los porcentajes, el número de votos, yo conozco la idea que trae el equipo muy cercano de Andrés Manuel. Y me dijo un diputado, cuyo nombre puedo decir porque pues está hablando bien de su causa, ¿no? El diputado Juan Romero Tenorio, que es un experto en asuntos económicos en el equipo de Andrés Manuel, me dijo, vamos a terminar el día de la elección con 40 millones de votos para Andrés. No, también exagero. Creo que es un hombre en el optimismo del triunfo anticipado, pero si ha ido la tendencia consistentemente aumentando, 23, 33, 43, ya vamos en 52, si en este mes no ocurre algo y esta tendencia sigue, este señor Juan Romero podría tener la razón. 40 millones de votos, pues ya todos, ¿no? Hay que mediar un poco, ¿no? O sea, aquí en esta mesa, por ejemplo, hay 3 encuestas, ninguno traemos 50% todavía. No queremos decir que no pueda llegar a los 50%. O ya lo traemos en 50, tú ya, yo no. No. Bueno. No. Y 2, si de veras fuera 52, desde ni Salinas, Salinas y Cedillo no los llegaron a 52, 51. Estamos dando por hecho el dato. Hay que tomar en cuenta que, salvo Ipsos, ¿no? Fue alguien más que marcó 50, no hay muchas mediciones de esta naturaleza.
y algunos datos contraintuitivos. La caída de Anaya, no hay explicación, por lo menos en lo que escribe hoy. Platicábamos también lo de Margarita, en el periódico, en lo que escribe Lorena no está. Y creo que habría que... La medición anterior es posdebate. La medición anterior es de la burbuja del primer debate y entonces la segunda se cae. Porque creo que la segunda medición es la que está un poco sobreestimada. Sí, y trae una la primera medición que trae el efecto de Margarita. Pues y ese es el otro dato contraintuitivo. Después de la salida de Margarita, Ricardo debería de haber subido. Aquí aclara muy bien, Lorena Becerra dice, se había medido Margarita en los dos porque trae 3 datos. Exacto. Y después ya se dejó de medir porque se salió y el Bronco subió 1 punto. Pero no se ve que se haya ido a ningún lado. Y no necesariamente es que se haya dejado de medir, porque va a aparecer en la boleta. Digo, no sé la especificidad de esta encuesta, pero si tú, digamos, sigues con la tarjeta o con la réplica de boleta, va a seguir apareciendo Margarita votos para ella, y la tienes que mandar a no registrados o a la no respuesta. Además del dato de preferencia electoral, hay otro dato inusual, que es la imagen de López Obrador. En 2006, a estas alturas, la campaña negativa había sido bastante eficaz y venía de niveles de popularidad o de buena imagen de 50% y acabó en 10% por ahí. Lo que estamos viendo también, y lo refleja esta medición, y creo que lo traemos todos, es que sus niveles de popularidad hoy día están como cuando empezó la campaña en 2006. Es decir, con un nivel... Nosotros lo tenemos más bajo, cada quien en su propio parámetro, pero es un dato... En la medición de noviembre a la fecha, o sea, López Obrador, los positivos de López Obrador estaban entre 30 a 35% por ahí de octubre, noviembre. 2, 3 meses después, porque ya estaba más o menos claro para febrero, ya andaba en 49, 50% de opinión positiva y negativas 25, 26%, porcentajes que se han mantenido relativamente estables. Oye, Roy, a ver, me encanta cuando dices una radiografía, pero para muchos este dato es el destino manifiesto. Sí. O sea, esto ya es mi carta de identidad. ¿Te preocupa que el día de la elección los datos no sean como está aquí? Sí. Sí, siempre, a ver, todos los encuestadores estamos en esa, ¿no? O sea, porque uno no... Aunque no es pronóstico, pero estamos en eso. No porque es radiografía. Porque al final de cuentas, siempre hay algo de que, ¿y si estamos dejando de medir algo? O sea, por ejemplo, hay por ahí versiones de que por ahí hay un voto de vergüenza, ¿no? Y entonces de que el PRI puede estar subestimado porque hay vergüenza para decir PRI. O hay un voto de moda. Está de moda decir López Obrador. No sabemos, los encuestadores levantamos y preguntamos. Si eso está pasando... Sí, no preguntan. Oigan, ¿y te da vergüenza decir el PRI? Sí, pero hay otros indicadores en la encuesta claro, que hay que incorporar. Cuidamos otras cosas. Y esto muchas veces hablamos de los indecisos. Para mí cada vez me queda más claro que el problema, como alguna vez dijo Juan Molinar, son los decisos, ¿no? Aquellos que nos dicen que van a votar por un partido por moda, porque es lo que está en los medios, el top of mind. Que van a ir por otro. Y que tú lo analizas y hay muchas inconsistencias en las respuestas, ¿no? Esos son los que nos preocupan, los que más nos afectan, digo, para darte un caso concreto. O sea, si solo 3% de esta encuesta nos dijo que iba a votar por López Obrador, cuando en realidad lo va a votar por Ricardo Anaya, la brecha ya se redujo 6 puntos porcentuales. O sea, el impacto puede ser muy, muy grande cuando ocurren este tipo de cosas de los decisos que te dicen por un partido y no te lo dicen por el otro. Lo mismo puede pasar si fuera, por ejemplo, esto que dice el voto de vergüenza, ¿no? De los priistas, que te digan voy a votar por la oposición, por decir Ricardo Anaya, 3 puntos, y son priistas, pues se cierra la brecha 6 puntos entre ellos. ¿Por qué? Y no porque las encuestas estén mal hechas. O sea, ahora, aparte, lo que decía Paco, a mí me sorprende mucho una cosa. ¿Por qué hace 6 años mucha gente creyó que Andrés era un peligro para México? Y hoy ya no creen que sea... Está muy fácil, está muy fácil. Mira, hace 6 años funcionó la campaña de miedo, hace 6 años, hace 12 años, 12 años bien, pero hoy 76% de los mexicanos vive con miedo en la colonia donde vive.
Miedo real. Miedo, o sea, según la miedo a encuesta de miedo, INEGI. no, Miedo. Entonces, a ver, dile a alguien de Apatzingán, oye, qué miedo que gane. A ver, espérate, miedo, vente. O sea, miedo a vivir aquí. Miedo a vivir aquí. Miedo a salir en la noche. En miedo. parte, Sí. y en parte porque es un argumento que no ofrece nada nuevo y una campaña te tiene que dar nueva información. Ese argumento ya lo escuchaste. De hecho, creo que podría haber una lectura difícil de probar donde ese argumento le está beneficiando. No, le da la razón en términos de, digamos, toda su metáfora idea de la mafia del poder y el daño que le quieren hacer, porque es una campaña que ya la viste, por un lado. Y por otro, creo que, yo no sé si esto se lo podemos atribuir al debate o es muy difícil ese tipo de interpretaciones. Lo que es cierto es que esto muestra una derrota de las campañas, de los spots de sus opositores. Si alguna lectura... De hecho, cuando lo preguntas directamente cuál es lo peor que le puede pasar a México, y está desde mediciones desde el año pasado, que gane el PRI es un mayor riesgo, que no haya cambio, o un mayor peligro a que gane López Obrador. O sea, lo que cambió fue el contexto. Tenemos un electorado que por la insatisfacción con el statu quo está mucho más dispuesto a tomar riesgos y además cambió la posición relativa de cada uno de los partidos y o candidatos. Entonces, o sea, tú sí estás viendo que esta aversión al riesgo se ha modificado. Sí, porque la aversión al riesgo depende en buena medida del contexto, ¿no? De hecho, hay una teoría de premios Nobel de Economía que dicen que la insatisfacción con el statu quo hace que la gente tome riesgos. Cuando las cosas están bien, la gente se vuelve conservadora, se vuelve adversa al riesgo, no quiere cambio cuando las cosas están bien. Que de ahí la campaña de José Antonio Meade o el discurso del presidente de dense cuenta. ¿No? Es decir, hagan bien las cuentas, que hay quien dice que es ofensivo. Oye, Javier, pero es eso. Sé que esto no es una pregunta técnica ni científica, pero de cualquier manera te la voy a preguntar. Toda esta serie de mensajes tan abiertos de varios líderes de grupos empresariales, se puede medir si tendrán un impacto en el electorado, cuando menos el electorado que está en su perímetro más cercano. Creo que es muy difícil, ¿no? Medir ese tipo de impactos porque esos movimientos se deban a esa causa en específica, igual que muchos eventos que llegan a ocurrir en la campaña, es difícil y los tenemos que deducir, quizás con algunas pistas que podemos estar viendo ahí de las encuestas, pero definitivamente es difícil de medirlo en este momento. Ahora, está algo muy ligado quizás en la parte de lo de voto estratégico, bueno, cuando ya vayas a llegar a la urna, muchos están diciendo que en el momento de ir a votar, quizás las personas van a razonar un poquito su voto. Bueno, quizás no vamos a ver este efecto que estás mencionando durante estos días, pero ese mezclado junto a otros mensajes que van en el mismo sentido. Solo se podrá medir post. Y quién sabe, porque está mezclado con todo. Pero hay indicadores, por ejemplo, atributos. Tú lo que pensarías es, por ejemplo, atributos negativos de López Obrador deberían incrementarse, pero esta ni siquiera es una campaña. Y es que yo creo que eso también es parte central. ¿Qué es? Son voces aisladas. Aquí hay una descoordinación. Todo el mundo esperaba que esto fuera como 2006. Para ser aisladas están muy juntas. Para ser aisladas están muy juntas, ¿no? No, porque en 2006 tú tenías una coordinación muy clara y se pudo dar porque la opción a López Obrador era el candidato oficial. Y tenías por un lado el presidente Fox de manera muy clara y todo el aparato de gobierno empujando la opción contraria. Aquí ni siquiera, aquí parte del problema de coordinación es que el candidato oficial está en tercer lugar desde el inicio de la campaña y eso es lo que ha dificultado que el gobierno funcione como coordinador. De la campaña empresarial en contra de Andrés, en la ocasión anterior no se vieron estos enormes desplegados de páginas y páginas y páginas. Todo era sotoboche spots y todo era por debajo de... Fue lo más importante. Ahora es los spots del concepto. Lo de la REA mandándole una carta. Porque le estaba funcionando, porque hace 12 años les estaba funcionando la campaña. Esta es una señal de que no están viendo, de que no está funcionando y están tomando otras medidas. También antes no era ilegal esta parte de estar comprando spots o algo. Ahorita ya es un poquito, lo vimos con el mensaje de... Tenían otras voces o otras formas de salida. Y quizás ahorita está pasando lo que decía Rafa de estar enviando mensajes a Reforma privados. es una encuesta seria. Sí. Muy seria. Indiscutiblemente. No tenemos ninguna duda. Ninguna. Pero hay una serie de encuestas extrañas que han salido que
alteran mucho alteran mucho lo que es el conocimiento, y al final de cuentas, ese tipo de encuestas que algunas veces las hemos platicado aquí, de que quién sabe dónde salieron, quién sabe qué empresa es, pero de cualquier forma se utilizan y se utilizaron políticamente. Yo me acuerdo de propaganda. Enrique Ochoa utilizando propaganda. encuestas que sí, ¿y esta de dónde salió? Como propaganda. O cualquiera, ¿eh? O Mido Anaya. Sí. Te hago la pregunta, Roy, ¿qué tanto les distorsiona a todos ustedes sus estudios, pero sobre todo, qué tanto los pone en un riesgo post-elección? A nosotros nada, porque nosotros reportamos lo que sale en la encuesta y vemos que de repente no se parece nada a lo que están sacando ellos. Además, en el mismo programa cada uno te saca un cartelón que no se parece nada a lo que están diciendo ellos, ¿no? Primero, ¿qué están haciendo, no? Tal vez esta elección sea la peor para las encuestas en ese sentido, porque los políticos utilizaron a la encuesta para propaganda y no para investigación. O sea, la utilizaron más para hacer propaganda. Ambas, ¿no? Entonces, pero investigaron mal, y si investigaron es la peor investigada de la historia, porque entonces no entendieron la elección y quién sabe qué hacían. Pero era, yo voy empatado y ya te superé. O sea, y cada quien decía, y la fuente que utilizaban era de alguna manera, ¿dónde está la cara? ¿Dónde está la cara, la metodología? Yo estoy seguro que cualquiera de ellos les preguntas alguna cuestión técnica, de un estimador de razón, un estimador de regresión, lo que sea, de forma de calcular tamaño de muestra, no tienen idea. O sea, nada de muestreo saben. Entonces yo creo que vimos el nacimiento, tal vez muerte y tal vez no. Y tal vez no, ¿por qué? Porque puede ser que al final esas que decían muchas cosas raras terminen por acoplarse a lo que dicen todas. Y entonces queden igual de bien o igual de mal. Que pasa de manera muy frecuente. Exactamente. Que al final todo el mundo se ajusta. Tú has estudiado esto hace tiempo, Jorge, y se ve el fenómeno en Estados Unidos. ¿Se acabaron este tipo de encuestas en Estados Unidos o llegaron para quedarse? Un poco pensando qué va a pasar aquí en México. No, bueno, en Estados Unidos sí, digamos, han desaparecido. Aparecen nuevas técnicas, digamos. Pero esas desaparecen. Que incluso te llevan, digamos, a las asociaciones a decir, bueno, estas se tienen que interpretar de otra manera, etcétera, etcétera. Pero creo que en Estados Unidos han desaparecido en buena medida porque los medios son un filtro. Aquí los medios son parte del problema. O sea, digo, lo que vimos ahorita, de repente te meten en la página 20 de un periódico, encuesta dice tal cosa, y de ahí salen las cartulinas, salen los etcétera, etcétera. Y de ahí salen los encabezados de las noticias. Ese creo que es parte del problema. Ustedes se han de acordar la famosa historia de los gatos, ¿no? ¿El de Whiskas? Claro. No, de cada 10. Decir el nombre. No, de cada 10. Es que se le conoce como el de Whiskas. Es la utilización de una encuesta que nunca se hizo porque nadie... no sabemos. ¿Nunca verificaron a los gatos? No, puedes hacerlo. Pues, alguien puede tener 10 gatos y haber sacado la estadística. Pavloviana ahí poniendo gatos. En Estados Unidos está un poquito más delicado el tema. Pero eso terminó siendo una cosa prohibida, no por el engaño felino, sino por utilizar una herramienta de investigación social como un mecanismo de propaganda. Pero ahora tienes que sustentar, cuando haces publicidad basado en este tipo de ejercicios, diciendo que hay un estudio de mercado, en esto que decías, nada más, Ray, hoy, además anunció, viene Tim Johnson a un evento del INE, que es el presidente de APOR, la Asociación de Opinión Pública y la más grande del mundo, 1,250 personas en la última conferencia. Y en su mensaje presidencial, el último, porque iba de salida, ellos ya están en una defensa de la ciencia. Es decir, lo que está pasando en Estados Unidos con los embates de Trump y sus cuestionamientos, ya es un cuestionamiento sobre instituciones, sobre la estadística y sobre el gremio. Ellos están ya en otro, problema, a otro nivel de embestida, y no necesariamente por mal trabajo, no necesariamente porque las mediciones no estén bien. Creo que se confunde frecuentemente la metodología que utilizan allá, porque tienen elementos para tanto encuestas telefónicas como paneles de internet que están totalmente validadas y no es mala investigación. Pero hay ciencia. Es ciencia. Pero aquí estamos en lo mismo desde hace años, en la defensa del método. Déjame meterme en lo que tú decías de los medios de comunicación. Los medios, estamos con ustedes, que son los toreros.
¿no? Y estamos gritando más fuerte, más fuerte. Pero sale un novillero. Más duro. Y de repente, ¿no? Y de repente te cuerna el toro y decimos, híjole, qué duro le pegaron, pero vamos a comernos unos tacos aquí. Entonces, ¿por qué dices porque es torero? Somos parte del problema. Bueno, no es genérico, hay que distinguir. No, son parte del problema porque no hay criterios para ver qué publican y qué no publican. Digo, en Estados Unidos o en otros medios sí hay criterios, qué tipo de encuestas íbamos a publicar. Bueno, es impensable en un país avanzado que te publiquen algo que no tengas Bueno, a ver, para darte nada más un parámetro. Massive Caller estaría enfrentando ahorita demandas penales y civiles, para que tengas una idea. Está prohibido hacer encuestas por robot en Estados Unidos. Bueno, pero es por la legislación, pero es una legislación específica. Sería es que es la ley de allá. Sería imposible. Sería imposible hacerlas en México. A ese nivel estamos. Es decir, estamos hacerlas allá. Allá. No, por eso. Aquí, si estuviera esto regulado, si yo hubiera habido una reflexión sobre lo que está pasando, que te llame un robot con tasa de respuesta de 10%, allá se considera un engaño. Ahora, la razón no es propiamente porque sea científico, la cuestión es una cuestión de privacidad. Sí, por eso es ilegal allá, no porque no sea científico publicarlas o no. Ahora, pero algo de lo que comentaba Jorge con respecto a los medios, que los medios sirven como para filtrarle al lector qué encuestas puede consumir, de las cuales como puede cualquier noticia, crearse un criterio. Aquí el problema quizás es que el más indefenso frente a las faltas de guías de los medios para tener encuestas serias, el lector. Que sea que el lector tiene acceso a todas y quizás algunas son muy disonantes. Ahorita platicabas algunas. Me sumo yo a la línea de pensamiento de Jorge y es muy simple. En ningún país se utilizan las encuestas, en ningún país serio, se utilizan las encuestas como una materia de noticias. De acuerdo. No son noticias. Y aquí hay algo verdaderamente contrastante. Todos ustedes han publicado encuestas en medios impresos. ¿Y quién hace los textos de la encuesta? Ustedes mismos. En mi caso no. Que es el único caso. Sí. Pero en todos los medios es persona de la parte editorial que hace ese tipo de lectura y que busca más información. Eso es lo que hacemos con Reuters nosotros ahorita. Ellos que eso es lo que hacen. ¿No? Y es que también sabes que aquí nos falta otra patita. Digo, no tiene que ver con los medios, las encuestas como propaganda, pero también nos hace falta otro elemento que es la academia. O sea, ¿quién interpreta las encuestas? De acuerdo. ¿Qué les parece si hablamos de esto la próxima semana? Porque si no, vamos a darle mucho a Esteban Arce de tiempo que le estaremos consumiendo. Paco Abundis, ahora voy de derecha a izquierda. Paco Abundis, Jorge Buendía, Roy Campos. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. Estás en la derecha, empezaste en la derecha. 7 de la mañana con 54 minutos. No se vaya, que regresamos.